Hola, soy Laura y esto es El Club de los Intensos, un podcast para pensar demasiado esas cosas que nos pasan, pero que a veces no sabemos cómo decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 6. Y hoy quiero hablar de una sensación bastante extraña, la culpa de estar bien. Y ya sé que el título suena contradictorio, porque en teoría todos queremos estar bien. Todos queremos tener un poco de paz, dormir mejor, dejar de vivir en alerta, respirar sin sentir que estamos sosteniendo el mundo con los dientes. Pero hay un momento después de una etapa difícil en el que uno empieza a mejorar y en vez de sentir alivio puro, siente incomodidad. No es que uno no quiera estar mejor, es algo más raro. Aparece una especie de sospecha, una voz interna que pregunta si de verdad corresponde estar tranquilo y si no será demasiado pronto, si no habrá que seguir preocupado un rato más, si no hay algo pendiente que debería impedirnos disfrutar. Después de hablar de autosabotaje, este tema aparece casi como una segunda parte, porque a veces no nos saboteamos solamente cuando estamos por lograr algo, también nos saboteamos cuando ya empezamos a vivir algo más amable. El bienestar puede dar miedo cuando uno se acostumbró demasiado al caos. Y de eso quiero hablar hoy, de la culpa que aparece cuando descansamos, cuando avanzamos, cuando dejamos de sufrir tanto, cuando ponemos límites y cuando no podemos salvar a todos, cuando empezamos a sentir que quizás la vida no tiene por qué doler todo el tiempo, cuando la calma no se siente como calma. Hay personas que pasan tanto tiempo resolviendo problemas que cuando los problemas bajan un poquito, no saben qué hacer con el silencio. La paz, para alguien acostumbrado a vivir en tensión, no siempre llega como un abrazo. A veces llega como una habitación demasiado quieta. Uno puede haber deseado durante años un poco de tranquilidad, pero cuando esa tranquilidad aparece, el cuerpo todavía sigue funcionando con el mapa viejo. Sigue esperando la próxima discusión, el próximo mensaje difícil, la próxima pérdida, la próxima urgencia. La cabeza sabe que no está pasando nada grave, pero el sistema nervioso parece no haberse enterado. Esto es importante porque muchas veces nos juzgamos por no poder disfrutar enseguida. Pensamos, ¿qué me pasa? Si ahora estoy mejor, ¿por qué no puedo simplemente estar contento? Y capaz no se trata de ingratitud ni de dramatismo. Capaz se trata de costumbre emocional. Si una persona aprendió a vivir en alerta, la calma se tiene que aprender también. No basta con que el contexto mejore. El cuerpo, la mente, la historia personal necesitan tiempo para dejar de mirar todo como amenaza. Por eso, cuando alguien empieza a estar bien después de mucho tiempo, puede sentir como un vacío, puede sentir aburrimiento, incluso extrañar ciertas intensidades que le hacían daño, pero que al menos conocía. Y esto no significa que quiera volver atrás, significa que el bienestar, cuando no fue frecuente, también puede sentirse desconocido. A veces uno no extraña el sufrimiento, extraña saber quién era dentro de ese sufrimiento. El dolor como identidad. Este punto me parece central. Cuando una etapa difícil dura demasiado, deja de ser solamente una etapa y empieza a organizar la identidad. Uno ya no dice únicamente estoy pasando un mal momento. Sin darse cuenta, empieza a construirse alrededor de ese mal momento. Se convierte en el que aguanta, el que siempre puede, el que nunca descansa, el que carga con todo, el que no pide ayuda, el que se siente culpable antes incluso de saber por qué. Y claro, esas identidades hacen daño, pero también dan una sensación de lugar. Uno sabe qué papel cumple. Los demás también lo saben. Hay una especie de contrato silencioso. Vos sos el fuerte. Vos sos el responsable. Sos el que entiende. Vos sos el que no molesta.
El problema aparece cuando uno empieza a cambiar, porque estar mejor no es solamente sentirse menos mal. A veces implica dejar de actuar un personaje que nos mantuvo vivos durante años. Y aunque ese personaje estuviera agotado, aunque se estuviera rompiendo, era conocido. Por eso sanar puede dar miedo. No por falta de deseo, sino porque obliga a preguntarse quiénes somos sin la culpa, sin la alarma, sin la necesidad de demostrar todo el tiempo que estamos haciendo lo suficiente. Hay una parte de nosotros que puede estar lista para vivir distinto y otra que todavía no sabe cómo hacerlo. Esa tensión es muy humana, no se resuelve con una frase motivacional ni con una decisión heroica. Se trabaja de a poco cada vez que uno elige no volver automáticamente al lugar donde se lastimaba. La culpa que sirve y la culpa que castiga. No toda culpa es mala. Esto hay que decirlo porque tampoco se trata de demonizar una emoción que puede tener una función importante. Si hacemos daño, si actuamos con egoísmo, si mentimos, si fallamos de una manera que afecta a otra persona, la culpa puede ser una señal. Nos puede llevar a revisar, a pedir perdón, a reparar, a cambiar. Esa culpa tiene dirección. Nos muestra algo concreto. El problema es la culpa que no lleva a ninguna parte, esa culpa que aparece cuando no hay una reparación pendiente, sino una incomodidad con el propio bienestar. Uno termina un día tranquilo y siente que debería de haber hecho más. Se ríe en un momento difícil y enseguida se corrige por dentro. Pone un límite necesario y después pasa horas preguntándose si fue cruel. Intenta descansar y siente que está fallando. Esa culpa no mejora nada, no vuelve a nadie más responsable, no ayuda a las personas que amamos, no arregla el pasado, solo nos mantiene atados a una forma conocida de castigo. Me parece útil diferenciar responsabilidad de condena interna. La responsabilidad pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Y la condena interna dice algo como, sentite mal por las dudas. Una abre posibilidades, la otra solo nos deja encerrados. Y muchas veces confundimos ambas cosas. Creemos que si dejamos de sentir culpa, nos vamos a volver indiferentes. Pero no es verdad. Uno puede ser responsable sin vivir castigado. Puede hacerse cargo sin tratarse como enemigo. Puede amar sin destruirse. Estar mejor no borra lo que dolió. Hay una culpa muy particular que aparece cuando empezamos a salir de una etapa oscura. No hablo necesariamente de una tragedia enorme. Puede ser una ruptura, un duelo, una época de ansiedad, una temporada de cansancio profundo, una crisis económica, una etapa de soledad o un tiempo en el que vivir se sentía cuesta arriba. Y después de a poco algo se mueve. No como en las películas, donde hay una escena perfecta y de pronto todo cambia. En la vida real, muchas mejoras son pequeñas, casi silenciosas. Un día dormís un poco mejor, otro día te reís sin forzarlo, volvés a tener ganas de cocinar, de leer, de caminar, de escuchar música, de salir un rato. Algo que antes pesaba 20 kilos empieza a pesar 19. Y sin embargo, ahí puede aparecer culpa, porque hay una parte interna que siente que estar mejor equivale a decir que lo anterior no fue tan grave, como si dejar de sufrir fuera minimizar lo vivido, como si sanar fuera abandonar al que fuimos cuando estábamos rotos, pero no es así. Estar mejor no borra el dolor, no convierte la herida en invento, no significa que ya no importe, ni significa que exageramos. Lo que pasó puede haber sido duro, injusto, triste o agotador, y aún así no tiene por qué seguir ocupando todo el espacio de nuestra vida. A veces seguir sufriendo parece una forma de honrar lo que nos pasó, pero quizás honrarlo también puede significar otra cosa, como por ejemplo no dejar que nos quite todo lo demás. La memoria del dolor no necesita ser una cárcel, puede ser una marca, una enseñanza, una cicatriz, una parte de la historia,
pero no tiene por qué ser el único idioma en el que hablamos de nosotros. Cuando lo bueno da miedo. Hay personas que ante cualquier cosa buena empiezan a prepararse para perderla. No lo hacen por pesimismo barato. Muchas veces lo hacen porque alguna vez confiaron, se ilusionaron o descansaron y después algo dolió. Entonces la mente aprende una estrategia, no entusiasmarse demasiado. El problema es que esa estrategia parece proteger, pero también empobrece la experiencia. Si llega algo bueno y yo solo puedo pensar en cuándo se va a terminar, no lo estoy viviendo, estoy ensayando la pérdida antes de tiempo. Em, y sí, lo bueno puede terminar. Nada en la vida viene con garantía absoluta. Una relación puede cambiar, un trabajo puede terminar, una etapa puede cerrarse, pero si por miedo a perder lo bueno no nos permitimos vivirlo, entonces la pérdida ya empezó antes de que ocurra. Una alegría no necesita ser eterna para ser verdadera. Un día tranquilo no vale menos porque mañana puede ser difícil. Parte de aprender a estar bien es aceptar que la vida no se puede asegurar del todo y aún así merece ser vivida cuando ofrece un respiro. La culpa frente al sufrimiento de otros. Este es uno de los nudos más complejos del tema, porque no estamos solos en el mundo. Vivimos vinculados a personas que amamos y muchas veces esas personas sufren. Un familiar, un amigo, una pareja, alguien cercano que está en una etapa difícil, que no puede salir, que repite patrones, que se hunde, que pide ayuda de formas confusas o que directamente no sabe pedirla. Cuando uno empieza a estar mejor y otro sigue mal, puede aparecer una culpa muy fuerte. Uno siente que avanzar es abandonar, que disfrutar es una falta de respeto, que poner límites es volverse frío y que dejar de preocuparse todo el día significa querer menos. Pero acompañar no es desaparecer dentro del dolor ajeno. Acompañar es estar presente hasta donde uno puede estar presente de manera sana. Por ejemplo, escuchando, ofreciendo ayuda, tender una mano, sostener una conversación difícil, recomendar apoyo cuando hace falta, quedarse cerca sin invadir, pero no es vivir la vida del otro, no es cargar con procesos que no nos pertenecen, no es enfermarse para demostrar amor. La diferencia es importante. Una cosa es no ser indiferente y otra muy distinta es creer que para acompañar a alguien hay que hundirse al mismo tiempo. A veces queremos salvar a personas que amamos y eso es profundamente humano, pero también es uno de los aprendizajes más duros. No podemos sanar por otro. Podemos acompañar pero no reemplazar su proceso. Podemos estar pero no decidir por ellos. Podemos querer mucho a alguien y aún así no tener el poder de sacarlo de un lugar si esa persona no puede, no quiere o todavía no sabe salir. Aceptar ese límite duele, pero también nos devuelve algo, nuestra propia vida. El descanso en una época que lo mira con sospecha. Además de la historia personal, hay una presión cultural que alimenta muchísimo la culpa de estar bien, la idea de que siempre deberíamos estar haciendo algo útil. Vivimos en una época donde incluso descansar tiene que justificarse. Descansamos para rendir más, dormimos para producir mejor, meditamos para ser más eficientes, hacemos ejercicio para optimizar el cuerpo, leemos para mejorar, aprendemos para competir y hasta los hobbies parecen necesitar una explicación. En ese contexto, estar tranquilo se vuelve sospechoso. El ocio empieza a sentirse como pérdida de tiempo. Una tarde sin objetivos parece un error. La pausa se vive como atraso. Y eso es agotador porque convierte la vida en una carrera donde nadie sabe muy bien cuál es la meta. Siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar algo. Siempre hay alguien que parece aprovechar mejor el tiempo. Pero una vida humana no puede
estar hecha solo de rendimiento. Necesitamos momentos que no sirvan para nada más que para estar vivos, mirar una película, escuchar música, caminar sin apuro, tomar un café, hablar con alguien, aburrirse un rato, mirar por la ventana, cosas que no producen un resultado concreto, pero que devuelven algo que también importa, presencia. El descanso no debería ser un premio reservado para cuando terminamos todo, porque nunca terminamos todo. Siempre queda algo. Por eso, si el descanso depende de una lista vacía, no llega nunca. A veces permitirse estar bien es resistir esa lógica que nos quiere útiles todo el tiempo. Decir, hoy descanso, puede parecer una cosa mínima, pero para alguien acostumbrado a vivir en deuda con sus obligaciones, puede ser casi un acto de desobediencia. Perdonarse por cambiar. En el episodio anterior, cuando hablábamos del autosabotaje, apareció una idea que me parece que vuelve acá. La importancia de perdonarse algunas cosas y también de reconocerse los logros. Normalmente pensamos el perdón en relación con errores. Perdonarse por haber elegido mal, por haber dicho algo que no debimos, por haber aguantado demasiado, por no habernos ido antes, por haber tenido miedo, por haber fallado. Pero también hay que perdonarse por cambiar, porque cambiar modifica vínculos. Cuando uno empieza a estar mejor, a veces deja de ocupar el lugar que ocupaba antes. Ya no responde igual, ya no acepta todo, ya no se queda en conversaciones que lo destruyen, ya no está disponible a cualquier hora para cualquier cosa, o ya no confunde amor con sacrificio permanente. Y eso no siempre cae bien. Hay personas que se acostumbraron a nuestra versión más disponible, más culpable, más silenciosa, más fácil de manipular o más dispuesta a hacerse cargo de todo. Cuando esa versión empieza a desaparecer, puede haber reclamos, puede haber distancia, puede haber incomodidad. Entonces uno duda. Se pregunta si estará siendo egoísta, si se volvió duro, si perdió sensibilidad. Pero a veces lo que cambió no fue el amor, lo que cambió fue el abandono de uno mismo. Y eso también hay que aprender a sostenerlo. Estar mejor no siempre se siente liviano, a veces implica perder pertenencia en lugares donde solo pertenecíamos porque nos lastimábamos. Hay vínculos que se sostenían gracias a nuestra culpa. Hay dinámicas que funcionaban porque no poníamos límites. Hay lugares donde éramos queridos, sí, pero mientras no cambiáramos demasiado. Sanar puede traer paz, pero también trae reacomodos. Y no todo reacomodo se siente cómodo. Reconocer el esfuerzo sin achicarlo. A muchas personas les cuesta muchísimo reconocer sus propios avances. Pueden hablar durante horas de sus errores, pero si tienen que decir algo bueno que hicieron, enseguida lo bajan de categoría. Esto pasa porque la autocrítica suele tener excelente memoria. Recuerda con detalle cada equivocación, cada vergüenza, cada momento donde no estuvimos a la altura, y en cambio los avances quedan archivados en una carpeta secundaria, casi sin importancia. Pero hay logros que no se ven desde afuera y aún así son enormes. Volver a dormir después de una etapa de ansiedad puede ser un logro. Pedir ayuda también puede ser un logro. No contestar un mensaje que antes nos arrastraba a una dinámica horrible también puede ser un logro. Decir no puedo, volver a interesarse por algo también podemos tomarlo como un logro. O tener una semana un poco más tranquila, aunque nadie lo note. No todo logro tiene forma de diploma o de ascenso o de mudanza o de foto linda. A veces un logro es que la vida pese un poco menos. Reconocer eso no es soberbia, es un poquito de justicia. Porque si uno se exige recordar todo lo que hizo mal, también debería permitirse recordar todo lo que hizo para sobrevivir, para cambiar y seguir. Autocompasión no significa autoengaño. Acá entra un concepto que a mí me parece muy útil, aunque la palabra a veces suene medio blanda. Autocompasión. Kristin Neff
la trabaja desde 3 componentes: amabilidad hacia uno mismo, humanidad compartida y atención consciente al sufrimiento. No se trata de tenerse lástima ni de justificarse cualquier cosa. Se trata de dejar de tratarse con crueldad cuando uno está pasando por algo difícil. Esto es importante porque mucha gente cree que si deja de castigarse, se va a volver irresponsable. Hay quienes sienten que la única manera de mejorar es hablarse mal, exigirse brutalmente, no perdonarse en nada, como si el maltrato interno fuera una garantía de disciplina. Pero la crueldad no es lo mismo que la lucidez. Uno puede reconocer errores sin destruirse, puede asumir responsabilidades sin vivir condenado, o mirar lo que duele sin convertirlo en identidad, o querer mejorar sin usar el odio como combustible. Paul Gilbert, desde la terapia centrada en la compasión, trabajó mucho con personas con vergüenza y autocrítica elevadas, justamente porque para algunos la calidez hacia sí mismos puede sentirse difícil o incluso amenazante. Esto conecta muy bien con el tema del episodio. A veces lo que más cuesta no es entender racionalmente que merecemos calma, sino tolerar emocionalmente esa calma sin volver al castigo conocido. La autocompasión no dice todo da igual, dice algo así como esto importa, pero no necesito destruirme para hacerme cargo. Y esa diferencia puede cambiar una vida. No romantizar estar roto. Hay algo que también tenemos que mirar. A veces romantizamos demasiado el sufrimiento. En el arte, en la literatura, en el cine, en las redes, incluso en cierta idea de profundidad personal, aparece la fantasía de que estar roto nos vuelve más interesantes, o más sensibles, más auténticos, más intensos. Y sí, el dolor puede enseñar, puede volvernos más empáticos, abrir preguntas profundas, cambiarnos la mirada, pero también puede destruir, cerrar, endurecer, agotar, enfermar. No todo sufrimiento trae sabiduría, a veces solo trae cansancio. No hace falta estar mal para tener profundidad. No hace falta vivir angustiado para ser sensible, ni hace falta sostener una herida abierta para demostrar que lo vivido fue real. Y esto, en un podcast que se llama El Club de los Intensos, me parece importante decirlo. Ser intenso no tiene por qué significar vivir en drama permanente. También se puede ser intenso con una canción, con una película, con una charla honesta, con una idea que nos mueve el piso, o con una tarde tranquila, o con una alegría mínima pero real. La intensidad no tiene que ser enemigo de la paz. Capaz, crecer también es eso, dejar de usar el sufrimiento como prueba de profundidad. El permiso no va a venir de afuera. Muchas veces vivimos esperando una autorización que no llega. Queremos que alguien nos diga que ya sufrimos suficiente, que ya podemos descansar, que ya no tenemos que sentir culpa o que ya está permitido disfrutar. Pero la vida rara vez da ese tipo de permisos. Siempre queda algo pendiente, siempre hay una preocupación, siempre hay alguien que no entiende, siempre hay una parte nuestra que duda o que siempre parece una razón para postergar la calma. Entonces, si esperamos el momento perfecto para estar bien, probablemente vamos a esperar demasiado. El permiso se construye en medio de lo incompleto, no cuando todo está ordenado, no cuando todos están felices, ni cuando ya no queda ninguna herida. Se construye en una vida real, con problemas reales, con contradicciones reales. Se construye cuando uno descansa aunque todavía falte, cuando celebra algo sin pedir disculpas, o cuando no arruina una alegría por miedo a que termine, ni cuando pone un límite sin escribir una defensa de 10 páginas. O cuando se acepta que estar mejor no significa estar resuelto, sino simplemente haber dejado de pelear todo el tiempo contra sí mismo. Y eso ya es bastante. Tal vez la culpa de estar bien aparece porque durante mucho tiempo aprendimos que sufrir era una forma de demostrar amor, responsabilidad o profundidad.
Aprendimos que preocuparse era ser bueno, que descansar era ser flojo, que disfrutar era distraerse de lo importante y que sanar era olvidar y que estar tranquilo era bajar la guardia. Pero quizás estar bien no sea una traición. Quizás estar bien sea una forma de honrar lo que sobrevivimos. Porque uno puede recordar lo que dolió y aún así seguir adelante. Puede querer a otros sin cargar con toda su vida y puede tener problemas pendientes y aún así descansar un rato. O puede haber sufrido mucho y aún así volver a reírse. Estar bien no significa que todo está resuelto. Significa, por un momento, que por un momento dejamos de vivir castigándonos. Y eso no es poca cosa. Así que la pregunta que me hago hoy, y se las hago a ustedes también, es, ¿alguna vez se sintieron culpables por estar bien, por descansar, por disfrutar o por haber salido de una etapa difícil? Los leo en los comentarios que pueden dejar acá en Spotify, porque este tema da para hablar muchísimo. Si este episodio les resonó, compártanlo con alguien que quizás necesite escucharlo. Y si todavía no lo hicieron, suscríbanse al Club de los Intensos para no perderse los próximos episodios. Yo soy Laura y esto fue el Club de los Intensos. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir pensando demasiado, pero al menos juntos. Chau, chau.